Rusia es el país más extenso del mundo. Con 17.098.242 kilómetros cuadrados, su enorme superficie se extiende a lo largo de Europa y Asia. Es tan grande que, para hacerse una comparativa, es 9 veces más grande que México, o casi 34 veces más grande que España. Y como era de esperarse en Rusia, habitan innumerables pueblos originarios que escapan de la imagen tradicional que alguien podría tener de un ruso, como ya habíamos visto en un video anterior. Así que quédate aquí y no te pierdas la segunda parte de las repúblicas de Rusia, donde conocerás a los rusos caucásicos y musulmanes. La Federación Rusa, más allá de cualquier contexto político actual o de guerras de por medio, es un país lleno de diversidad cultural, lo que también se ve reflejado en su compleja organización territorial. Como ya se había dicho en el primer video de esta temática, Rusia está dividida en 83 entidades subnacionales de primer orden, más conocidas como sujetos federales, que en práctica serían 85 si incluimos las anexadas península de Crimea y la ciudad de Sebastopol. De estos 85 sujetos federales, 22 son denominadas como repúblicas, y son precisamente las repúblicas el eje central de esta serie de videos que se vienen realizando para conocer más de estas y sus pueblos originarios. No olvidemos que las repúblicas de Rusia son los sujetos federales con mayor grado de autonomía dentro de Rusia, y estas no deben ser confundidas como sinónimo de países o repúblicas independientes, ya que en realidad es un término equivalente a decir Estado federal, y como ya se había dicho, estas tienen su propia constitución, parlamento, presidente y hasta idioma propio, además del ruso. En Rusia habitan más de 160 pueblos originarios, en su mayoría habitando una de las repúblicas étnicas del país. De las 22 repúblicas rusas ya hemos conocido 5, las repúblicas asiáticas de Rusia, es decir, las ubicadas al lado asiático del país, como la República de Saja, la República de Altai, la República de Buriatia, la República de Tuvá y la República de Jacasia. Cabe resaltar que su diversidad cultural no solo queda reducida a diferentes pueblos originarios, sino también a su religión, y si bien más del 50% de la población total rusa pertenece a la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa, existe también un porcentaje importante de rusos que profesan otras religiones, como el budismo, el judaísmo y el islam. Y son justo estos últimos, los musulmanes, un número importante, ya que representan oficialmente el 7% de la población rusa, es decir, más de 10 millones de personas, siendo la segunda religión más importante del país. Además, el Islam es reconocida por ley rusa como una de las religiones tradicionales del país. Cabe resaltar que cifras no oficiales indican que en realidad los musulmanes rusos representan un 20% del total de la población rusa, es decir, alrededor de 28 millones de personas. La mezquita más grande de Europa se encuentra en Moscú. Cuenta con más de 18.000 metros cuadrados de superficie, tiene la altura de un edificio de 6 plantas, está coronada con una cúpula dorada de 46 metros de diámetro y tiene 2 minaretes de casi 80 metros de altura. Como dato interesante, los ateos suman casi el 30% de la población en Rusia. El Cáucaso es una región natural ubicada en una de las fronteras más aceptadas entre Europa y Asia, más específicamente entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y que incluye a la propia cordillera del Cáucaso y a las tierras bajas que rodean a esta cordillera. La región del Cáucaso está dividida políticamente entre las naciones independientes de Azerbaiyán, Georgia, Armenia y Rusia, además de 3 estados con reconocimiento limitado. Por un lado están Abjasia y Osetia del Sur, ambas reconocidas internacionalmente como parte de Georgia, y por otro lado está Artsaj, reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, aunque étnicamente armenia. La región del Cáucaso ruso es la zona del Cáucaso en general con mayor diversidad étnica. Ahora sí, sin más, conozcamos cada una de estas repúblicas. La República de Adigueia, también conocida como Adiguesia, es una pequeña república rusa enclavada dentro del krai de Krasnodar. Tiene una superficie de tan solo 7.600 kilómetros cuadrados, lo que en efectos comparativos sería algo más pequeña que la superficie de Puerto Rico. Pero más allá de su pequeño tamaño, esta república encierra un enorme legado cultural, puesto que es el epicentro de lo que queda de una región histórica denominada Circasia, que fue gradualmente conquistada por el Imperio Ruso entre 1763 al 1864, en el marco de la guerra ruso-circasiana, que costó la vida de casi 3,5 millones de personas, denominándosele como el genocidio circasiano, uno de los genocidios más olvidados de la historia.
Son precisamente los adigueses los habitantes originarios y que dan nombre a esta república, y actualmente representan el 25% de la población total, esto frente al 65% de rusos étnicos. Los adigueses étnicos son quizás el pueblo originario que más se le identifica con los actuales circasianos. Es más, la actual bandera de Adigueya es la misma bandera de la histórica Circasia, pero la realidad es que podemos encontrar diferentes grupos étnicos englobados bajo el concepto de circasianos, grupos muy parecidos entre sí y que veremos en las otras repúblicas caucásicas rusas. Y si bien los adigueses solo representan una minoría en Adigueya, lo cierto es que su diáspora, junto con otros pueblos circasianos, suman 4 millones de habitantes fuera de Rusia, que fueron expulsados de sus tierras originarias durante la guerra, radicando en la actualidad principalmente en Turquía. Como dato adicional, los adigueses profesan el Islam y hablan su propio idioma, el adigué, englobado dentro de las lenguas circasianas. La República de Karachayevo-Cherkesia se ubica en pleno corazón del Cáucaso ruso, y al igual que Adigueya, forma parte de la región histórica de Circasia. Esta república tiene una superficie de 14.200 km², que en efectos comparativos sería similar a la superficie de Montenegro. La República de Karachayevo-Cherkesia lleva el nombre de sus dos principales grupos étnicos. En primera, los karachais, que son un pueblo túrquico con un pasado tanto milenario como triste, puesto que después de que sus territorios fueran invadidos por Rusia y gran parte de sus habitantes fueran expulsados a Turquía, en 1943 fueron reasentados forzosamente en las áreas desérticas de los actuales Kazajistán y Kirguistán, cuando estos aún eran parte de la Unión Soviética, y de esta manera vivieron muchos años olvidados. Cabe destacar también que el pueblo karachai luchó firmemente contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1957, y después de 14 años viviendo de esta manera, se le permitió al pueblo karachai regresar a sus tierras históricas, lo que es actualmente la República de Karachayevo-Cherkesia, representando en la actualidad el principal grupo étnico de la república, con un 40% de la población total. Los karachais también son musulmanes y hablan su propio idioma, el karachayo-bálcaro. Karachayevo-Cherkesia está compuesta en segundo lugar por un 30% de rusos étnicos, y el tercer grupo más importante está representado por el 12% de los cherkés. El pueblo cherkés no es otra cosa más que uno de los sinónimos actuales del pueblo circasiano, y en resumidas cuentas son los mismos adigueses de la República de Adigueya pero que viven en Karachayevo-Cherkesia, que por cuestiones políticas durante la era soviética fueron retitulados bajo este nombre. Los cherkés tienen también como idioma natal el adigués o circasiano occidental. Paremos todo. En Canal Geohistoria se está trabajando para llevarte el mejor contenido cultural de manera didáctica y de calidad. Así que si te gusta el contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto sería de gran ayuda para nosotros. Ah, y se me olvidaba, también nos puedes seguir en Instagram y TikTok. Ahora sí, continuemos. La República de Kabardia-Balkaria es una república de 12.500 km², que en efectos comparativos sería un poco más grande que la superficie de Qatar. Y en esta república se ubica el monte Elbrus, que en frontera con la república vecina de Karachayevo-Cherkesia, es la montaña más alta de Rusia y de toda Europa, con 5.642 metros sobre el nivel del mar. Kabardia-Balkaria prácticamente es una réplica de su vecina Karachayevo-Cherkesia, esto porque en ella habitan dos etnias principales que dan el nombre a la república. Primero, el grupo más grande, los kabardinos, que representan casi el 60% del total de la población de la república, y que son parte del pueblo circasiano, siendo casi lo mismo que los adigueses. Y digo casi porque a pesar de que estos pueblos estén estrechamente relacionados, los kabardinos hablan como idioma natal el kabardino, conocido también como circasiano oriental, esto para distinguirlo del idioma adigués o circasiano occidental, y que son inteligibles entre sí, pero la realidad es que el kabardino y el adigués son dialectos de un solo idioma, el circasiano, pero como ya lo había comentado, por cuestiones políticas que vienen desde tiempos soviéticos, han renombrado a estos pueblos queriéndolos identificar como distintos entre sí, para tratar de dividirlos y que no cojan fuerza, siendo en realidad una sola gran etnia, los circasianos. Decía que Kabardia-Balkaria es prácticamente una réplica de su vecina Karachayevo-Cherkesia, ya que el otro grupo étnico predominante por la cual lleva su nombre, los balcarios, también son una etnia túrquica, y estos comparten una misma raíz que los búlgaros étnicos de la actual Bulgaria, pero son con los karachais con quienes están estrechamente vinculados. Los balcarios, al igual que otros pueblos que hemos visto, profesan el Islam, y hablan el mismo idioma que los karachais, el denominado karachayo-bálcaro.
La República de Osetia del Norte Alania es una república de 8.000 kilómetros cuadrados, que en efectos comparativos sería algo más pequeña que Chipre. Osetia del Norte Alania por mucho tiempo llevaba por nombre únicamente el de Osetia del Norte, pero durante los últimos años de la Unión Soviética se solicitó la reactivación del nombre Alania, que era un reino medieval habitado por el pueblo alano, que a su vez fueron los antepasados de los actuales osetios. Los osetios son el pueblo originario y quienes dan nombre a esta república, y se trata de un pueblo iranio asentado no solo en esta república, ya que se expanden a lo largo de la región histórica de Osetia, que abarca actualmente a Osetia del Norte Alania, perteneciente a Rusia, y a la república con reconocimiento limitado de Osetia del Sur, que se autogobierna desde 1991, aunque se le considere mundialmente parte de Georgia, país que reclama constantemente el territorio invadido también por tropas rusas hasta la fecha. Aunque cabe decir que el deseo de los osetios del sur es el de unirse a Osetia del Norte Alania y pertenecer finalmente a Rusia. Los osetios son uno de los poquísimos pueblos del Cáucaso que profesan el cristianismo ortodoxo, pero también está muy extendida una religión étnica de mismo origen osetio llamada asianismo, o más conocida por los osetios como Huaxlin. Esta religión osetia contempla la adoración de un dios supremo, Suitsao, el cual se cree que es el universo mismo. Otros principios de esta religión son la reencarnación, adoración de dioses inferiores, vida después de la muerte, mitos y ritos. Los osetios representan casi el 70% de la población de Osetia del Norte Alania y hablan su propio idioma, el osetio, también conocido como osético. La República de Ingusetia, sin contar las ciudades federales de Rusia, es el sujeto federal más pequeño de todo el país, puesto que su superficie es de tan solo 3.628 kilómetros cuadrados, que en efectos comparativos sería algo más grande que la superficie de Luxemburgo. A pesar de su pequeña extensión, Ingusetia esconde un pasado histórico de los más antiguos de todo el Cáucaso, y una historia rica en cultura, pero también violenta, marcada por la conquista de su territorio por parte del Imperio Ruso en 1810, para después lidiar con una serie de conflictos con sus vecinos, en especial con los osetios. Los ingusetios son un pueblo musulmán y caucásico, que hablan su propio idioma, el ingusetio, o también conocido como ingús. El pueblo ingusetio se autodenomina como los Galgay, cuya definición literal significaría los habitantes o los ciudadanos. Un dato interesante es que los ingusetios son un pueblo sin jerarquías sociales, divididos en 300 clanes repartidos en toda Ingusetia. Cada clan y cada miembro de un clan son vistos como iguales. A diferencia de otros pueblos del Cáucaso, los ingusetios nunca tuvieron ninguna jerarquía social. La República de Chechenia, con sus 17.300 kilómetros cuadrados, superficie similar a Suazilandia, es quizás la más conocida de este bloque de repúblicas rusas del Cáucaso, y esto debido a su pasado bastante agitado con movimientos independentistas radicales. En el siglo XVII, el Imperio ruso comenzó la conquista norte del Cáucaso, y utilizaba la evangelización y el cristianismo para justificar su expansionismo. De esta forma, el Islam se convirtió en símbolo de resistencia e identidad de toda la zona norte del Cáucaso. Todo esto originó una gran rebelión liderada por el checheno Mansur Uchurma, quien buscaba convertir toda la región norte del Cáucaso en un estado islámico independiente, bajo la Sharia o ley islámica, pero no lo logró y fue ejecutado en 1794. A pesar de la muerte de Mansur, lo cierto es que esta rebelión islámica dio nacimiento a fuertes resentimientos que fueron acumulándose con el pasar de las décadas, desatándose en movimientos radicales separatistas. De esta forma, con la disolución de la Unión Soviética, Chechenia se autodeclara independiente de la ahora Rusia en 1991, bajo el nombre de República Chechena de Ichkeria. Cabe destacar que Ingusetia, con quien formaban un solo estado, se declara a favor de pertenecer a Rusia, por lo cual abandona Chechenia. Aunque la República Chechena de Ichkeria no obtuvo ningún reconocimiento a nivel internacional, lo cierto es que se autogobernó de facto y controló gran parte de su territorio, especialmente después de la Primera Guerra Chechena, entre 1994 al 1996, donde resultaron victoriosas las fuerzas separatistas, pero no corrieron con la misma suerte durante la denominada Segunda Guerra Chechena, esto entre 1999 al 2000, donde esta vez los separatistas fueron derrotados, y de esta forma Chechenia regresa a ser parte de Rusia. Los chechenos son los habitantes originarios de esta república, y representan en la actualidad casi el 98% de toda la población de Chechenia. Los chechenos, como ya se había dicho, son musulmanes, y Grozny, la capital de Chechenia, es sin duda la capital islámica de toda Rusia. Gran parte del pueblo autóctono checheno está jerarquizado, y sigue perteneciendo a un teik, que es un clan únicamente checheno, identificados por un ancestro en común o una localización geográfica concreta.
La base de un tey es el honor, y las deudas de sangre tienen un papel importante en la sociedad chechena. Y finalmente tenemos a la República de Daguestán, la más grande de las repúblicas caucásicas de Rusia, con 50.300 kilómetros cuadrados, superficie similar a la de Costa Rica. Daguestán significa tierra de montañas, y sin temor a equivocarse, es la república más diversa no solo del Cáucaso ruso, sino también de toda Rusia, puesto que en ella habitan más de 30 grupos étnicos y 81 nacionalidades distintas. Pero tranquilos que no vamos a ver cada una de estas etnias, pero sí vamos a citar a los pueblos más importantes en base a su porcentaje poblacional en Daguestán. Los ávaros son el grupo étnico más numeroso y se cree que tienen un origen tungús, es decir que están relacionados con pueblos de Siberia y de Manchuria, en la actual China. Los ávaros representan el 30% de la población total de Daguestán y son musulmanes, además tienen su propio idioma, el avar. Los darguines, o también conocidos como darguas, son el segundo grupo étnico más numeroso de Daguestán, representando casi el 20% de su población total. Los darguines hablan su propio idioma, el dargua, y son uno de los pocos pueblos que desde siempre habitaron estos territorios. El tercer grupo más numeroso de Daguestán son los kumucos, con el 15% de la población total en esta república rusa, y se trata de un pueblo túrquico musulmán que hablan su propio idioma, el kumuco. Además de los tres antes mencionados, Daguestán también es el territorio natal de muchos pueblos más, que además representan un importante número poblacional en esta república, como los lezguinos, los laks, los tabasaranes y los azeríes. Daguestán tiene 14 idiomas oficiales, pero es el ruso el idioma usado para la comunicación interétnica. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Y si te ha gustado este video de Canal Geohistoria, no te olvides de comentar, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.